Buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo. Yo estoy muy bien y no me faltan motivos para estar bien, porque fijaos qué pedazo de aparato os voy a presentar en esta ocasión, qué pedazo de multímetro, el HT118E de Kaiwitch, un auténtico monstruo al que no le falta de nada. Lo más destacable de este multímetro es sin duda su gran resolución. Estamos hablando de 20.000 cuentas, 4 dígitos más medio dígito. Bueno, no quiero entrar en detalle de lo que son las cuentas, de lo que son los dígitos, de lo que es la resolución de un multímetro, pero bueno, deciros que, grosso modo, la resolución de un multímetro es la precisión que puede llegar a tener en cuanto a particiones de las magnitudes, en cuanto a porciones de magnitud. 20.000 cuentas es una resolución muy alta. 4 dígitos y medio, estamos hablando de 10 milésimas partes de cualquier magnitud. Es una resolución a la que solo los multímetros profesionales llegan. 20.000, 50.000, incluso hay más todavía. Pero bueno, vamos a quedarnos en que a partir de 20.000 ya estamos hablando de multímetros profesionales. Con deciros que un multímetro convencional suele tener 6.000 cuentas, imaginaos 20.000. Esto, insisto, quiere decir que podemos leer hasta 10 milésimas partes de una magnitud, 10 milésimas partes de un voltio, de un amperio, de un ohmio, en fin, de cualquier magnitud. Por lo tanto, en la magnitud reina, por decirlo así, dentro de la electrónica, de la electricidad, que es el voltaje, que es la tensión, nos leería hasta 0,1 milivoltios. Eso quiere decir, o eso, mejor dicho, es 0,0001 voltio, una 10 milésima parte de un voltio. Entonces estamos hablando de una precisión, vamos, tremenda. Así que amigos, amigas, no os perdáis este vídeo, vamos a verlo en acción y vamos a hacer unas cuantas mediciones con este estupendo aparato para que veáis cómo funciona y sobre todo la calidad que tiene en el display y lo que es el aparato en sí, la robustez que tiene, la solidez que tiene, que no os va a dejar indiferentes, os lo aseguro. ¡Vamos allá amigos! Bien, pues aquí tenemos el aparato presentado en una práctica bolsa con cremallera. Aquí tenemos las sondas con tapitas de protección para que no entre polvo cuando las tenemos sin conectar. Y como todos los productos de Kaiwitch, tenemos sondas con 2 niveles de protección. Categoría 4, 600 voltios con las caperuzas puestas y categoría 3, 1000 voltios sin caperuzas. Aquí está la guía de usuario, las sondas para medir temperatura y las pilas. Mientras se las ponemos, os iré comentando la infinidad de características que tiene este multímetro. Tenemos medición de voltaje tanto en corriente continua como en alterna, frecuencia, ciclos de trabajo, resistencia, comprobación de diodos, continuidad, capacitancia, temperatura, intensidad, función NCV, No Contact Voltage, y función Live para localizar fase y neutro en corriente alterna. Tenemos linterna para operar en zonas poco iluminadas, alarma sonora y luminosa, indicador de batería baja, soporte para una posición de trabajo cómoda, ranura en la parte posterior para colocar las sondas, función True RMS para una lectura súper precisa. Va recubierto con una extraordinaria funda de silicona que lo protege de golpes y caídas, va provisto de 2 fusibles cerámicos, el circuito va protegido por un termistor, que es un sensor de temperatura que lo protege de sobrecalentamiento y por tanto de accidentes cuando lo usamos con corriente alterna, en fin, un montón de cosas. Pero sobre todo, lo más destacable de este multímetro, aparte de la resolución que os comentaba en la presentación, es que dispone de autorrango, es decir, mide la magnitud seleccionada sea el rango que sea. Y para ver esto vamos a hacer una comparativa con otros multímetros convencionales en los que sí hay que seleccionar rango. Bien, pues vamos a probar con un multímetro convencional con unas resistencias de 100 ohmios. Los multímetros convencionales tienen en la zona de ohmios de resistencia 200, 2000, 20.000, 200.000 y 2 megaohmios, 2 millones de ohmios. Entonces, para medir
resistencias de 100, yo tengo que ponerlo en la zona de ohmios, pero en 200, en el rango de 200. Aquí lo indica. Entonces, lo pongo en 200, ahí tenemos. Son de 100, me está dando 67. Vamos a comprobarlo con este, aquí en ohmios, y directamente le ponemos los sensores. Y nos dice 100. Ahí se ha estabilizado, 137. Ahora se ha movido, 42, 55. Bueno, pero daos cuenta que me está dando una precisión que un multímetro convencional no me da. Me está dando 65,3. Pero no es el problema la medición, no es el problema la exactitud, que también lo es, lógicamente. Este multímetro es, como habéis visto, súper preciso. Pero el problema verdadero es que yo tengo que seleccionar el rango. Si lo pongo, por ejemplo, en 20.000 ohmios, sí me va a hacer la lectura de 100. Pero me va a hacer 0,05, lo que antes en la medida normal, en 200, me estaba dando 65, aquí me da 0,06. O sea, pierde muchísima precisión conforme vamos subiendo. No digamos si lo ponemos ya en 2 millones de ohmios. 0. Vamos a medir otro de, a ver si lo tengo por aquí escrito, 100.000 ohmios. ¿Veis? 100,53 kilo ohmios. Se ve ahí la K delante del símbolo de ohmio. En fin, creo que habéis entendido el tema de lo que son los rangos. Yo aquí mido hasta 200 ohmios, aquí hasta 2000, aquí hasta 20.000, 200.000, 2 millones. En voltios pasa lo mismo. 200 milivoltios, 2 voltios, 20, 200, 600 voltios. Y aquí en amperios pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, todo funciona por rangos. Una persona que esté iniciándose en el mundo de la electrónica, esto de los rangos, pues no le va a venir bien. Tener que estar sabiendo qué medida es cada uno, porque obviamente yo aquí lo sé. Estos son nuevos y tengo apuntado en cada blister la medida que tiene. Sin embargo, con nuestro polímetro con función autorrango no tenemos el más mínimo problema. Seleccionando simplemente ohmios, si me voy a estos, a 5100, 5K1, ahí tengo 5085. Vamos a medir ahora voltios. Pues nos vamos a voltaje y vamos a medir esta pila. Tenemos 1,38 voltios en corriente continua. Ahí lo tenemos. DC. Si yo quiero medir corriente continua, le doy a función y esto me cambia a AC. Bien, pues en España tenemos una red eléctrica de corriente alterna de 230 voltios y 50 hercios. Así que introducimos las sondas en un enchufe y fijaos lo que ocurre. Se pone en rojo para avisarnos de que estamos trabajando con alta tensión, que esto ya es peligroso. Es corriente alterna y 227 voltios. El tema que os comentaba antes de las alarmas sonoras y visuales. En este caso es una alarma visual que nos dice que, cuidado, que esto es alta tensión. Bien, pues vamos a ver ahora el tema, ya que estamos con corriente alterna, de la función NCV Live. Bueno, pues NCV, aquí lo tenemos, NCU, unas siglas un poco raramente escritas, significa No Contact Voltage, voltaje sin contacto. Esto viene estupendamente para no tener que estar con las sondas. No es que sea peligroso, porque como os he dicho antes, tiene 2 fusibles de cerámica, tiene un termistor, que es una resistencia térmica, en caso de que supere una determinada temperatura se cortaría, entonces estamos totalmente protegidos. No obstante, si podemos trabajar sin tener que estar metiendo en la red eléctrica estos pinchitos, mucho más cómodo. Así que lo acercamos y aquí tenemos H. Estamos localizando que hay un cable con fase. Y tiene que estar el neutro por aquí. Ahí lo tenemos, el neutro. High es alta tensión y low es baja tensión. Pero fijaos qué comodidad. Yo ya sé que aquí hay corriente, ya sé que funciona, sin necesidad de estar metiendo las sondas. En eso consiste el No Contact Voltage. Si me voy a la función Live, que está en esta misma opción, puedo localizar cuál de estos es fase y cuál es neutro. Aquí tengo la fase.
el vivo, el polo vivo, por decirlo así. Y aquí el neutro sería el polo de tierra, el que no tiene voltaje, el que no tiene tensión. Con lo cual me indica que la fase es este de aquí. Y solo hace falta una sonda para poder medir esto. Bien, pues vamos a seguir midiendo otras magnitudes. Vamos a ver, por ejemplo, la capacitancia. Nos vamos al símbolo de capacitancia y vamos a medir este condensador que tengo aquí de 54 microfaradios. Bien, pues aquí tenemos los dos terminales. Para medir un condensador primero hay que descargarlo. Entonces lo puenteamos con un trozo de hierro, con un objeto metálico, un destornillador y ponemos las sondas. Esperamos a que se cargue, hemos dicho 54 y ahí lo tenemos, 54,5, 54,45. Bueno, como veis, las lecturas son más que precisas. Vamos ahora a ver si un cable tiene continuidad, por ejemplo. Pues nos vamos aquí y estamos en resistencia, ahí vemos el símbolo de ohmio. Por lo tanto, con el botón de función podemos cambiar entre las tres magnitudes que tenemos seleccionadas en la rueda: resistencia, continuidad y comprobación de diodos. Ahí tendríamos continuidad. Bueno, pues vamos a colocar un extremo del cable aquí y con la otra sonda comprobamos el otro extremo. Si hay continuidad, se encenderá una luz verde y pitará. Tendremos alarma sonora y visual. Ahí está. Perfecto. Pues este cable está en perfecto estado. Si en un circuito queremos comprobar si una determinada pista tiene continuidad, por ejemplo, de aquí a aquí, solo tendremos que poner las sondas en un extremo y en otro. ¿Veis? De esta manera podemos averiguar fallos en circuitos impresos. Bien, pues vamos a ver ahora la comprobación de diodos y vamos a darle a función para entrar en diodos. Todo va indicado por los símbolos, todo es facilísimo. Nos va a indicar aquí también la tensión que necesita cada diodo para que no tengamos que estar consultando el datasheet. Por ejemplo, si yo quiero saber qué voltaje necesita este diodo, pues este aparato me lo va a decir exactamente. Y acordaos que el ánodo, el polo positivo de un diodo, es el terminal más largo. Si el diodo lo hemos cortado de una placa, yo consigo muchos diodos así, cortándolos de placas. No sé si se ve bien, pero dentro tiene dos chapitas. Pues la más pequeña, la chapita más pequeña, es el polo positivo. De todas maneras, no hay ningún problema, porque en caso de que no estemos midiéndolo bien, no nos va a dar lectura. Esto va a ser más fácil con unas pinzas. Vamos a hacerlo al revés. El positivo lo voy a colocar a propósito mal. Como veis, no hay lectura. Vamos a hacerlo correctamente. Colocamos el largo aquí y el negativo, vemos que se enciende, nos está indicando que necesita 1,78 voltios para su correcto funcionamiento. Vamos a comprobar, por ejemplo, un amarillo, positivo aquí y negativo aquí. Perfecto, pues nos dice 1,88, 89, 1,9 voltios y como veis se ilumina, con lo cual sabemos que funciona y el voltaje que necesita. La verdad que es una auténtica pasada y la verdad que sobre todo para los principiantes puede venir de maravilla por el tema del autorrango, insisto, es una pasada el no tener que estar jugando con los rangos como en los polímetros convencionales que, bueno, como veis es un peñazo. Hay una función muy interesante que es retener un dato. Yo, por ejemplo, quiero saber cuánto voltaje necesito para este diodo, lo vuelvo a medir y ahí retengo y ya puedo quitarlo y tengo ahí 1,9 voltios no memorizados, porque en el momento que yo me cambie a cualquier otra cosa o que le vuelva a dar a hold, se quita y ya continúo utilizando normalmente el polímetro. Bien, pues vamos a ver una medición de temperatura. Tengo algo preparado bastante atractivo y vais a ver qué chulada. Con la sonda de temperatura podemos medir con bastante precisión, no vamos a decir una precisión clínica, podemos medir la temperatura de un componente, podemos, en fin, saber si está dañado porque tiene calor excesivo o lo que sea.
ponemos aquí el rojo, aquí el negro. 19 grados la temperatura ambiente, la verdad que sí, estamos a 19, 20 grados, pero en cuanto yo esto lo atrape en la mano, empieza a subir hasta los 36, 36 y medio. Bueno, tengo la mano un poco helada, entonces va a tardar algo en subir. Pero vamos a hacer una prueba que va a resultar bastante atractiva, ya veréis. Bueno, pues la prueba de la que os hablo es esta. Y es que resulta que estamos en invierno, está haciendo mucho frío y lógicamente tenemos la estufa encendida. Así que si yo pongo la sonda aquí en la estufa, fijaos cómo va a empezar a subir la temperatura. Uy, ya van 56 grados, 59, 60, yo no sé hasta cuánto aguantará, pero van ya 70 grados, ya no voy a continuar. Daos cuenta que para medir temperatura en determinados componentes que pueden estar averiados debido al calor, esta sonda es estupenda porque es ponerla en el componente y automáticamente nos da la temperatura y además sube, como habéis visto, de manera vertiginosa, a una velocidad tremenda. Por cierto, se está de maravilla con este tipo de calor natural en casa. Nada que ver, pero nada con la calefacción convencional. Bueno amigos, pues, ¿qué os puedo decir? La verdad que estoy maravillado. Una máquina, como he dicho en la presentación, impresionante, una máquina increíble. A mí me ha dejado maravillado por la precisión que tiene, por la resolución que tiene. Un display chulísimo, un display muy claro, la lectura es súper precisa y los componentes que más oscilan en cuanto a medición son las resistencias. Y daos cuenta qué preciso ha sido que una de 100 ohmios nos daba 100,3, 100,5 ohmios. Bueno, digo este ejemplo por decir cualquiera, pero la verdad que es una auténtica maravilla en todo lo que hemos medido, diodos, continuidad, capacitancia, temperatura, una pasada. Así que amigos, amigas, os lo recomiendo porque no os va a dejar indiferentes, ¿eh? A todos los que os gusta la electrónica, desde luego este es vuestro polímetro. Os dejo toda la información en la descripción del vídeo, en el primer comentario fijado del vídeo. Siempre dejo un comentario fijado en todos mis vídeos con información que puede ser de vuestro interés. Y nada, pues amigos, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, haced like, suscribiros al canal para estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo en un montón de temas, de electrónica y programación con Arduino, diseño 3D, con FreeCAD, herramientas, maquetas, manualidades, resina. Próximamente vamos a subir un vídeo de manualidades con resina. Así que hay un montonazo de cosas. Tienes un montón de motivos para suscribirte al canal. Te espero. Amigos, amigas, un fuerte abrazo a todos desde España y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!